El tema que hoy día vamos a ver es el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? El título del mensaje es el cumplimiento de la promesa. Vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. El anterior domingo estuvimos viendo de que Dios revela su plan redentor, su plan de salvación a lo largo de toda la Escritura. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, no estamos leyendo historias apartes, no estamos leyendo cosas que Dios hizo y que no nos involucra a nosotros, sino que es una misma historia redentora que se va desarrollando progresivamente hasta el cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando vemos la venida de Cristo. Hay algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que aclarar. ¿Se acuerdan que el anterior domingo veíamos en Génesis capítulo 3 cómo el hombre decidió obedecer y escuchar la voz de Satanás antes que escuchar la voz de Dios? Y decidió obedecer a Satanás. Y dice que el hombre cayó en pecado. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros encontramos la primer promesa del Evangelio de Dios. Queridos hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aclarar es que Dios no improvisa. ¿Ya? Dios no improvisa. Cuando el ser humano transgrede la ley de Dios en el huerto, en el jardín de Edén, y cae en pecado, no es que Dios se encuentra en una situación que dice, oh, ¿y ahora qué hacemos? Esto no lo había planificado. Y que todo el plan de salvación es una improvisación de Dios. Dios no improvisa. Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 4, nos muestra cómo el plan de Dios, el plan de salvación, es un plan que viene desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuándo Dios ya pensó en nosotros para salvarnos? Antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia bíblica, veíamos que en Génesis empieza relatando la creación del mundo, capítulo 1, capítulo 2, y llegamos al capítulo 3 y está la caída. Cuando surge la caída, no es algo que Dios ya no había previsto antes. No es que a Dios le sorprendió, sino que Dios antes de la creación, antes de Génesis capítulo 1, Dios ya había planificado la salvación, ya había planificado la redención de los suyos. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos a un Dios omnisciente, vemos a un Dios soberano, porque Dios no improvisa. Así que en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, Dios ya antes de la fundación del mundo había previsto que el ser humano iba a transgredir esta ley, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el huerto de Edén encontramos que Dios había mostrado su bondad al ser humano y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Adán que pasaría si es que comía del árbol? Que iba a morir. Iba a morir. ¿Cómo nosotros vemos que se produce esa muerte? ¿Cómo se produce esa muerte?
Bueno, la muerte que nosotros vemos que se produce es una muerte espiritual. Espiritual. Cuando Adán y Eva caen en pecado en Génesis capítulo 3, nosotros podemos ver y decir, pero Adán y Eva no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Adán y Eva murieron espiritualmente. ¿Qué pasa cuando el ser humano muere espiritualmente? La palabra de Dios nos muestra que cuando el hombre muere espiritualmente, es corrompido totalmente a causa del pecado. Es separado de Dios totalmente. El apóstol Pablo describe algunas descripciones, valga la redundancia, con respecto a la caída. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué cosas, dice el apóstol Pablo, que conlleva la caída del hombre, que conlleva la muerte espiritual? Dice que pierde toda justicia. Por eso dice que no hay justo ni aún uno. Dice que el hombre al caer en pecado, al morir espiritualmente, perdió la capacidad de todo entendimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay quien entienda. No hay quien entienda. Dice que perdió la capacidad de buscar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Dice que perdió la capacidad de hacer lo bueno. Dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El hombre perdió toda capacidad de poder hacer lo bueno y acercarse a Dios. Queridos hermanos, la pregunta triste en esta situación es, ¿cómo el hombre puede anhelar o puede esperar la salvación en Dios si es que ha perdido toda capacidad para buscar a Dios? Aquí está cuando nosotros vemos que Génesis capítulo 3 versículo 15 es la muestra de la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad del hombre de acercarse a Dios, Dios tuvo compasión y Él tuvo la iniciativa completa de la salvación. Cuando vemos nosotros en el principio, en Génesis capítulo 1, que describe la creación del hombre, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 3, esa imagen y semejanza de Dios es totalmente distorsionada y corrompida. Génesis capítulo 5, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 5. Luego de la caída se realiza esta descripción. Génesis capítulo 5 desde el versículo 1 al versículo 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos a Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La pregunta es, queridos hermanos, ¿a semejanza de quién ya nació Set? A semejanza de Adán. Cuando nosotros vemos esto, vemos que ya de aquí en adelante, todo aquel descendiente de Adán iba a nacer con aquella imagen distorsionada, con aquella imagen corrompida totalmente. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Desde hoy en día, cada vez que nosotros nos vemos cada uno a cada uno, venimos con esta imagen distorsionada. Venimos con aquella naturaleza caída. Por eso dice que todos somos pecadores, ¿sí? Todos venimos con esa naturaleza. Cuando nosotros hablamos del pecado, el pecado no es todo lo malo que nosotros hacemos. A veces cuando nosotros decimos, ¿qué es el pecado? Decimos, el pecado es todo lo malo que hacemos. El pecado no es todo lo malo que hacemos, queridos hermanos. El pecado es una naturaleza, es una condición. Tú no pecas porque, y al pecar no te haces pecador. Es al revés. Tú pecas porque eres pecador, ¿sí? Tu naturaleza es la que va a manifestar las acciones que tú haces. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos. Nuestra condición determina lo que somos. Queridos hermanos, es esa condición lamentable en la que hoy en día todo ser humano se encuentra. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El anterior domingo veíamos que esta promesa de la simiente es la promesa de Cristo. A lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios va a preservar aquella simiente hasta su cumplimiento, hasta el momento que aquella simiente vendría a este mundo a pisar la cabeza de la serpiente. Cuando nosotros ya entramos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 24, versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, luego de haber resucitado. Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dos cosas importantes que nuestro Señor Jesucristo les dice en este versículo. Número uno, dice que toda la Escritura habla de Cristo mismo. Toda la Escritura habla de Cristo y de su obra redentora. Segunda cosa importante que dice nuestro Señor Jesucristo sobre esto, que era necesario que se cumpliese todo. Era necesario que se cumpliese todo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos toda la historia de cómo Dios va encaminando a la simiente hasta el cumplimiento. Vemos profecías detalladas sobre el nacimiento de Cristo. Vemos profecías detalladas sobre su ministerio, sobre su carácter y sobre su sacrificio. Los judíos sabían cada uno de estos detalles porque Dios ya los había revelado en toda la historia que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Es por eso que hay dos razones importantes por las cuales era necesario que se cumpliese todas las profecías y todas las promesas del Antiguo Testamento. Número uno, era necesario que se cumpliese porque las promesas que Dios realiza siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Y número dos, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito sobre Cristo para que todos supiesen que Jesús era el Cristo prometido. Era el Cristo prometido. En este tiempo vamos a ver dos puntos. El primer punto es el cumplimiento exacto de las profecías sobre el nacimiento de Cristo. Y el segundo punto es la identidad del Mesías. En el primer punto vamos a hacer una comparación
de todo lo que nosotros vemos, cómo se realizó el nacimiento de Cristo, y vamos a ver que todo lo que pasó en el nacimiento de Cristo ya estaba profetizado. Así que vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo justamente intenta mostrar a lo largo de todo el Evangelio cómo se va cumpliendo en Cristo cada una de las profecías. En este pasaje el escritor Mateo, el escritor del Evangelio, nos lleva a una profecía que da el profeta Isaías, que decía que el Santo de Dios, el Mesías prometido, iba a nacer de una virgen. Así que Isaías capítulo 7 versículo 14 es cuando dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías capítulo 7 verso 14 ya el Señor había hablado que una señal del Mesías iba a ser que él iba a nacer de una virgen. Iba a nacer de una virgen. Queridos hermanos, ¿cuántos años había de distancia entre esta profecía y el cumplimiento que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo? Bueno, el historiador Flavio Josefo del siglo I, que es un historiador judío, señala que esta profecía fue escrita aproximadamente hace unos 700 años antes de la venida de Cristo. Entre lo que nosotros leemos en Isaías y lo que vemos en el Evangelio de Mateo, hay 700 años de diferencia. Queridos hermanos, lo que estamos viendo es que Dios hace 700 años ya había dicho que Jesús iba a nacer de una virgen. Y se cumplió. Se cumplió. Nosotros vemos el cumplimiento de eso en el Evangelio de Mateo. Siguiente profecía que se cumple. La primera profecía era que el Mesías iba a nacer de una virgen. La segunda profecía que vemos el cumplimiento es que el Mesías tenía que nacer en Belén. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas dice que de Belén iba a salir el Señor de Israel, el Mesías prometido. ¿Dónde nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía? Y aquí hay algo interesante, como Dios organiza y hace todo para que se cumpla esta profecía. Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 al 7 dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿Dónde estaban viviendo José y María? Estaban viviendo en Nazaret. Lo interesante, queridos hermanos, es cómo Dios utiliza cada una de las circunstancias que pasan en este mundo para poder cumplir sus propósitos. Dios es soberano. Dios tiene el control de cada una de las cosas. ¿Se acuerdan con lo que empezamos al principio? Que Dios no improvisa nada. Dios no improvisa nada. No es que pasó el tema del censo y Dios improvisó que el Mesías iba a nacer donde los encontrara, ¿no? En este caso Belén por el censo, sino que era algo que Dios ya había profetizado muchos años antes que iban a nacer en Belén. Así que Dios utiliza el tema del censo para que José y María vayan a Belén, justamente el lugar donde iban a nacer. Seguimos leyendo en Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta cómo Dios tiene el control de todas las cosas? Cómo Dios es soberano. Dios ya había prometido que el Mesías nacería en Belén y Dios hizo todo lo necesario para que se cumpliese su palabra. Queridos hermanos, Dios hace siempre todo para que se cumplan sus palabras. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Lo que Dios dice siempre se cumple porque Dios no miente. Dios es verdad y todo lo que Él dice va a pasar. Así que veíamos, la primera profecía que veíamos sobre el nacimiento de Cristo que se cumple es que Él nacería de una virgen. El segundo es que el Mesías tenía que nacer en Belén. Inciso C, dice que el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan que hablábamos de la simiente y cómo Dios se encarga de que toda esa simiente, Dios iba a ir protegiéndola hasta el cumplimiento? Bueno, la simiente iba a ir por la tribu de Judá. Jacob tenía ¿cuántos hijos? 12. De esos 12, Dios escogió una tribu, solamente a una, para cumplir su propósito. Era Judá. Eso nosotros lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10. Jacob está dando a todos sus hijos, está hablando y dando profecías sobre ellos, ¿sí? Y nosotros encontramos qué es lo que dice Jacob sobre Judá en el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa palabra Silo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 49, verso 10, significa el dueño, al que le pertenece todo. Así que cuando está diciendo que de Judá iba a venir el dueño, aquel al que le pertenece todo, y a él se congregarían los pueblos. Está hablando del Mesías, que iba a venir de la tribu de Judá. Esto tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Queridos hermanos, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios las genealogías, no son puestas simplemente para llenar páginas, ¿sí? Muchos de nosotros leemos las genealogías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
Y a veces nos las saltamos y decimos, ¿por qué que tiene que tal persona engendró a estos hijos y estos hijos engendraron a estos? Todo eso tiene un propósito. Bueno, la genealogía de Jesús que nosotros encontramos en Lucas capítulo 3 nos muestra que Cristo venía de esa línea prometida, ¿sí? En este caso, de Judá. Lucas capítulo 3, versículos 33 al 34 dice que hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Farés, hijo de Judá. Y este hijo de Judá era hijo de Jacob. Si nosotros vemos esta genealogía y la leemos al revés, desde el 38 al 23, vamos a ver cómo el escritor intenta mostrarnos toda esa línea genealógica que Dios había hablado, de la simiente que se va desarrollando y Dios va protegiendo a lo largo de toda la historia hasta el cumplimiento. Vemos el versículo 38, dice, si leemos al revés, empieza con ¿quién? Dios. Dios, luego viene Adán, Set, Enos y así sucesivamente, mostrando toda esa línea genealógica. Así que la palabra de Dios nos muestra que el Mesías iba a ser descendiente de la tribu de Judá. Y se cumple. Se cumple. La palabra de Dios nos muestra cómo se cumple esta profecía. Siguiente inciso. Tenía que ser llamado el hijo de David. Tenía que ser descendiente de David. Cuando nosotros vemos en 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7 versículos 12 al 16, Dios hace un pacto con David. Y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Linaje de quién tenía que ser el Mesías? Linaje de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Queridos hermanos, este pacto que Dios hace muestra que aquel Mesías que iba a reinar eternamente sería del linaje de David. Bueno, eso lo encontramos en la profecía del mismo pasaje de Lucas capítulo 3, versículo 32 nos muestra que era hijo de David, hijo de Isaí. Isaí, ¿cuántos hijos tenía? Tenía 7 hijos, de los cuales Dios solamente escogió a David, ¿no? Y del linaje de David iba a venir el rey prometido. Ese rey prometido iba a ser el Mesías cumplido en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. ¿Qué otras cosas estaban profetizadas sobre el nacimiento de Jesús? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué había pasado en el contexto de este versículo, hermanos? ¿Se acuerdan? Que los magos estaban yendo al encuentro buscando a Jesús y llegaron donde Herodes y le preguntaron, ¿no? ¿Cuál es la razón de su visita a los magos? Y ellos dijeron, hemos venido a ver al rey. Iban a ser el rey, el Mesías prometido, ¿sí? Así que ellos fueron a Belén y Herodes preguntó allá a sus consejeros dónde es que iban a ser ese rey. Iban a ser en Belén. Así que Herodes les dijo a los magos que le dijesen dónde estaba el niño para que él fuese, pero la intención de Herodes era matar al niño. ¿Por qué? Porque no, Herodes tenía que ser el único rey.
Queridos hermanos, incluso en este pasaje vemos cómo la serpiente, aquel enemigo antiguo, estaba intentando destrozar a la simiente. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, vemos justamente esta figura, ¿no? Vemos esta figura, Satanás, la serpiente antigua, intentando destruir a la simiente. Dios protege a la simiente, ¿sí? ¿Cómo lo hizo en este caso? La profecía de que iban a huir a Egipto ya estaba hace muchos años. Versículo 15 antes dice, versículo 14 y 15 dice, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, hablando de José, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Dice que José y María huyeron a Egipto. Queridos hermanos, esta huida a Egipto, toda esta situación, incluso ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos Jeremías 31, capítulo 31, versículo 15, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oído en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ese mismo versículo lo cita Mateo en el cumplimiento del versículo 18 del capítulo 2 de Mateo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cada detalle Dios ya había profetizado? No es una improvisación. No es que a Dios le fue sorprendiendo cada una de las cosas. No es que a Dios le sorprendió el actuar de Herodes y dijo, improvisaremos. Y Dios le manda el ángel o en el sueño para que José actúe de improvisación. No, Dios ya lo había decretado. Dios ya había predicho todas esas cosas de antemano. Vamos a ver una profecía más que se cumple en el nacimiento de Jesús. Habíamos visto que estaba profetizada tanto la matanza de los niños en Belén como la huida a Egipto. En Oseas capítulo 11, verso 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La palabra de Dios ya nos muestra de antemano que Cristo iba a venir de Egipto. La pregunta, ¿cómo iba a pasar eso? Bueno, está profetizando justamente esa huida a Egipto por la matanza de parte de Herodes a los niños menores de 2 años en Belén. Queridos hermanos, Dios se encargó de que se cumpliese cada detalle profetizado sobre el nacimiento del Mesías. Es impresionante ver cómo Dios se ocupa de cada uno de los detalles. Pero queridos hermanos, algo mucho más impresionante que el cumplimiento de las profecías es cuando nosotros vemos la identidad de aquel Mesías. La identidad del Mesías prometido, nuestro segundo punto. En la Escritura no solamente encontramos profecías de cómo nacería el Cristo, sino que en la Escritura también encontramos profecías sobre quién era y cuál era la identidad del Mesías prometido. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente vuelvo a hacer la referencia de la distancia de años que había entre la profecía que dice Isaías y el cumplimiento. Aproximadamente 700 años de diferencia. Hace 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías estaba diciendo que este niño, que este hijo que Dios estaba dando, era Dios fuerte. ¿Cuál es la identidad
que nosotros vemos en las profecías sobre el Mesías, que este Mesías iba a ser Dios fuerte. Dios fuerte. En Isaías capítulo 7, versículo 14, la profecía que leíamos sobre el nacimiento por medio de una virgen dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo realiza la traducción de ese nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde el Antiguo Testamento se nos decía que aquel Mesías prometido iba a ser Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de aquel niño naciendo en Belén, estamos hablando de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Queridos hermanos, imagínense. A veces nosotros pensamos que lo humillante para el Mesías era que él estaba naciendo en un establo en Belén, ¿verdad? En un comedero de animales. Queridos hermanos, era semejante humillación ya para Dios mismo, el Dios eterno, volviéndose humano, volviéndose como uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 habla diciendo: haya pues en vosotros este sentir, Filipenses capítulo 2 verso 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Queridos hermanos, qué humillante, el Dios eterno en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Juan en su evangelio describe en los primeros versículos quién era este Mesías. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Queridos hermanos, ¿quién es este verbo? Cristo. ¿Cuál es la identidad de Cristo? ¿Cuál es la identidad del Mesías que nacía en aquel pesebre? Era el eterno Dios. Era Dios, es Dios. Versículos 1 al 3. ¿Cuál es la identidad de este Mesías, de Cristo? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es la identidad de Cristo, del Mesías? Él es el creador de todo. Por eso Juan dice que este verbo, aquel que fue hecho carne, es el creador de todo. Juan 1, versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál es la identidad del Mesías? Él es el dador de la vida. Él es la vida misma. Juan capítulo 1, versículo 5 al 10 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Queridos hermanos, ¿cuál es la identidad de este Mesías? Él es la luz en sí mismo. El apóstol Juan dice que la luz verdadera venía a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es la identidad de Cristo? Él es el dueño de todo. Por eso dice que Él vino
a lo suyo, a lo que le pertenece. Él es el dueño de todo. Juan 1:14, el apóstol Juan revela quién es este verbo, quién es este eterno Dios, creador de todo, en la vida, la luz, el dueño de todo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos el Adviento, esta temporada que se recuerda la venida de Cristo, y vemos a aquel niño en pañales naciendo, no podemos ignorar la identidad de aquel niño que nacía. El Creador mismo, Dios eterno. ¿Cuál es la importancia de esta identidad en la redención? Inciso A. Solo el eterno Hijo de Dios podía comprimir en sí mismo una eternidad de juicio. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos la caída de Adán y Eva y vemos que todo aquel que es descendiente de Adán viene con esa misma naturaleza, es porque Adán es aquel representante de la humanidad. Todo aquel que está bajo la representatividad de Adán está en esa condición eterna. Y lo que le espera a todo aquel que está bajo esa condenación es un juicio eterno. Queridos hermanos, ¿cuál es la importancia de la identidad del Mesías? ¿Por qué era importante que este Mesías sea el Dios eterno? Porque solamente el Dios eterno podía comprimir en sí mismo una eternidad de juicio. En aquella cruz, Cristo estaba llevando en sí mismo toda una eternidad de juicio. Nadie más podía resistir todo ese juicio sobre sí mismo. Solamente el Hijo eterno de Dios. Inciso B, ¿cuál es la importancia de la identidad del Mesías? Solo el Hijo de Dios podía soportar la ira del Todopoderoso. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de que Dios es un Dios santo, que va a derramar su ira eterna sobre aquel que no está en Cristo, estamos hablando de una ira todopoderosa, porque viene de parte del Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, solamente Cristo podía soportar la ira del Todopoderoso. En aquella cruz, Cristo soportaba en sí mismo la ira del Todopoderoso. En 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Queridos hermanos, ¿podemos comprender la magnitud de este versículo? Cristo, el santo, eterno Hijo de Dios, en aquella cruz fue tratado como un pecador. Llevó nuestro pecado. Cayó la ira eterna del Padre, la ira todopoderosa de Dios sobre Él. ¿Saben para qué? Porque Cristo fue tratado llevando nuestro pecado para que nosotros pudiésemos recibir su justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Hijo de Dios, tratado como pecador en la cruz, llevando la ira de Dios, para que nosotros los pecadores podamos ser recibidos
como hijos de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El apóstol Pablo hace referencia que nuestra liberación, nuestra justificación es gratuita. Nosotros la recibimos gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Queridos hermanos, ¿saben qué significa que Cristo fue puesto como propiciación? Que toda la ira, todo el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la cruz. Él lo llevó en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos la justificación gratuitamente. Gratuitamente. Último inciso, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la identidad del Mesías? ¿Por qué era importante que este Mesías fuese Dios mismo y no nadie más? Porque solo el Hijo de Dios podía cumplir el pacto de obras en el que cayó Adán. Cuando nosotros vemos en el jardín de Edén, Dios le dio un mandato a Adán, su ley, que de todo el huerto podía comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Adán cayó en ese pecado. Todo aquel que está sin Cristo sigue teniendo como representante al primer Adán. Todo aquel que está sin Cristo sigue teniendo como cabeza al primer Adán. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Queridos hermanos, si tú el día de hoy estás sin Cristo y mueres, vas a ir con el título de la representatividad de Adán y tu pecado, tu condición pecaminosa. Y lo único que te espera es un juicio eterno. Ese mismo juicio eterno que Cristo llevaba en la cruz, si tú estás sin Cristo, lo vas a llevar tú por toda la eternidad. Solo el Hijo de Dios podía cumplir aquel pacto que Adán desobedeció. Cristo lo cumplió. Es por eso que el apóstol Pablo hace esa comparación en el verso 19 diciendo del capítulo 5 de Romanos. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Queridos hermanos, la maravilla está en que si tú crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados y vienes en fe al Salvador, al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Él se convierte en tu cabeza representativa. Y cuando el Padre te ve, cuando el Padre nos ve, ya no nos ve bajo la imagen distorsionada de Adán, sino que ahora nos ve en la imagen de su Hijo, Cristo. Cuando el Padre nos ve, aquellos que hemos sido rescatados por Cristo, Él nos ve a Cristo. Él ve a Cristo en nosotros, ve su justicia y por eso nos recibe. Queridos hermanos, cuando vemos el cumplimiento de la venida del Señor, el nacimiento de aquel bebé en Belén, tengamos en mente esto.
ese niño, el Mesías prometido, Emmanuel, no es cualquier niño, no es cualquier persona, es Dios mismo hecho carne por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Algunas conclusiones y preguntas. Queridos hermanos, ¿cómo vemos la soberanía de Dios en todo el desarrollo de la salvación? ¿Cómo vemos, cómo contemplamos la soberanía de Dios en el desarrollo de la salvación? Queridos hermanos, toda la obra redentora de nuestro Dios nos revela el carácter soberano de Dios. El carácter soberano de Dios. ¿Qué otros atributos de Dios podemos apreciar en la obra redentora? Dios es un Dios de gracia, un Dios compasivo. El amor de Dios. Podemos ver la omnisciencia de Dios, porque Dios no va improvisando, sino que es algo que Él ya determinó de antemano. Queridos hermanos, en esta mañana, al poder pensar en el cumplimiento exacto de Cristo, nos maravillemos y nos gloriemos. Que así como vemos el cumplimiento exacto de las profecías de Cristo y que vemos que todo lo que Dios hizo en Cristo fue profetizado, nos gloriemos que tú y yo, que hemos sido salvados en Cristo, también fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo, en el pensamiento de Dios. Dios ya había predicho qué es lo que iba a pasar. Nos gloriemos, hermanos. Nos rindamos ante aquel que es dueño y Señor de todas las cosas.